Hola, hoy vamos a hablar del diseño de espesores de pavimentos aplicando el método venezolano MTC 82. Para los años 1981 y 1982 se realiza en Venezuela una investigación destinada a desarrollar un método de diseño de pavimentos que fuese ajustado a las condiciones propias de nuestro país. El equipo de trabajo contó con destacados profesionales especialistas en el área de pavimentos y estuvo coordinado por el ingeniero Luis Salamé, estando además integrados por los ingenieros Andrés Pinao, Arturo Carvajal y William Stout, quien este equipo contó con la asesoría del doctor Matt Wixar de la Universidad de Maryland, Estados Unidos, quien es quizás el experto en pavimentos de mayor renombre mundial para la fecha actual. El producto de esta excelente investigación es puesto a disposición de los ingenieros de pavimentos a finales del año de 1982, bajo una publicación denominada Método de Diseño de Pavimentos Flexibles para Venezuela, y que ha venido a ser mejor conocido como Método Venezolano o Método MTC. El método desarrollado se fundamenta en los conceptos aplicados en el método de la ASTO de 1972 y en el método Shell para el diseño de pavimentos 1981, y toma en cuenta las características particulares de nuestro clima, tráfico y material. La ecuación de diseño producto de esta investigación es esta ecuación que se muestra acá, que salió de distintas aplicaciones matemáticas e incluso de ensayos de laboratorio. Este es un método basado en la aplicación de criterios de una estructura multicapa. Como se puede ver en la figura, ahí tenemos representada el material de fundación de la estructura del pavimento, conocido como subrasante. Sobre este terreno de fundación de la estructura se colocan una serie de materiales, de capas de materiales, con calidad ascendente. Colocamos directamente sobre la subrasante un material seleccionado que puede servir de interfase entre el material de subbase y el terreno de subrasante o terreno de fundación. Sobre el material seleccionado se encuentra la capa de subbase, sobre esta la capa base y sobre esta los materiales asfálticos conocidos como capa asfáltica remanente y carpeta de rodamiento. El método se fundamenta en que cada uno de estos materiales necesitan de una protección para que no falle en presencia de las cargas rodantes, de las cargas de los vehículos. Entonces, se le llama a esta potencia o a esta protección número estructural venezolano, que es el número que deben cumplir las distintas capas para que la capa a la cual se le está dando esa potencia no falle. Entonces, la subrasante necesitará de un número estructural venezolano a cumplir, que debe ser mayor o igual al requerido estructural. A su vez, el material seleccionado necesitará de una protección o de una potencia que la dará la subbase, la base y los materiales asfálticos. A esa protección se le conoce como número estructural venezolano del material seleccionado. Este número estructural, esta protección o esta potencia, será menor a la protección o potencia que requerirá el terreno de fundación o subrasante. Y seguimos subiendo y entonces la subbase necesitará igualmente de una protección o de una potencia que no permita que esta capa falle en presencia de las cargas vehiculares. A esa carga, a esa protección o a esa potencia se le conoce con el nombre de número estructural venezolano de la subbase. Y este número estructural será menor al número estructural del material seleccionado.
Y la capa de base igualmente requerirá de una potencia o protección que será dada por el número estructural venezolano de la base, y esta protección será aportada por los materiales asfálticos. El número estructural venezolano depende de las cargas equivalentes totales en el periodo de diseño, es decir, NT'. Este valor no es otra cosa que las cargas equivalentes que ya aprendimos a calcular en clases pasadas, pero también depende de la pendiente longitudinal de la vía en proyecto y de la calidad de la capa de material bajo análisis. Para el caso específico del método venezolano, ese valor es el CBR. Su resultado expresa la potencia. El resultado de este número estructural venezolano no es otra cosa que la potencia o protección de la que hablamos en las láminas anteriores, requerida del pavimento sobre cada una de las capas en análisis. Ahora bien, el NT, que es distinto al NT', son las cargas totales equivalentes en el periodo de diseño, pero mayoradas por un factor regional, RG, el cual es función de la pendiente longitudinal del tramo de la vía, y su ecuación es la raíz cuarta de la pendiente longitudinal del tramo dividido entre 3. Si esta pendiente longitudinal es menor o igual a 3%, el valor de RG es igual a 1, y entonces el NT o las cargas equivalentes para el diseño de la estructura van a ser igual al NT', a las cargas de diseño original, multiplicado por RG. El valor del CBR o valor de la resistencia es determinado por el método conocido por ustedes en el laboratorio de CBR y se aplica para cada una de las capas en diseño. Debemos tener en cuenta algunos aspectos al momento de aplicar este método. Entre ellos tenemos: el material seleccionado se usa generalmente cuando el valor del CBR de la subrasante es menor o igual a 3. Esto sucede porque la calidad del material de la subrasante es de muy baja calidad. Entonces, el material seleccionado aparece en la estructura del pavimento como un material de interfase o de filtro entre el material de subbase, que es un material de mejor calidad, y la subrasante, y para evitar la incrustación de un material dentro del otro. Otra condición es que las subrasantes generalmente están, el CBR de la subrasante está en valores comprendidos entre el 5 y 20%. No quiero decir con esto que sea una norma. Nosotros podemos tener subrasantes con valores de CBR igual a 1 e incluso con valores de CBR menores a 1. Y no por ello no vamos a dejar de diseñar una estructura sobre ese terreno de fundación. Otro de los aspectos a considerar es que la calidad de los materiales es ascendente, como lo dijimos al comienzo de la clase. Es decir, partimos de una subrasante, sobre ella se coloca un material seleccionado de mejor calidad, sobre el material seleccionado se coloca una base de un material de características superiores a las del material seleccionado, sobre la subbase se coloca la base que tiene características y propiedades superiores a la de la subbase, y cerramos la estructura del pavimento con las capas asfálticas, que sus propiedades son mucho mayores a las del resto de los materiales. El material seleccionado sirve de filtro para que la subbase no se mezcle con la subrasante cuando el terreno de fundación es muy malo. Esto ya lo dijimos al comienzo. Este método no involucra coeficientes de drenaje, como los involucra el método de la ASPE, que toma en cuenta la calidad de los materiales en cuanto al drenaje, pero considera la modificación del CBR en función de un coeficiente de daño. Este coeficiente de daño, el método venezolano lo aplica en función de las regiones o zonas de Venezuela y con las estaciones y meses en donde hay lluvia o verano, o periodos de sequía y periodos de lluvia. Y en función de esto, el CBR que se determina es modificado a través de un factor, y ese es el CBR que utilizamos para el diseño. Este método es solo aplicable a materiales granulares no estabilizados. Esto debido a que el número estructural venezolano involucra el CBR de los materiales, y este ensayo no se aplica a materiales
modificado. El método venezolano se trabaja de abajo hacia arriba. Se diseña comenzando por la capa inferior. Puede ser la capa de material seleccionado que existe o, y si no existe, pues por la capa de subbase. Y luego se ajustan los valores haciendo correcciones de arriba hacia abajo. El factor regional por temperatura es un aspecto que aparece en el método venezolano, en donde toma en cuenta la temperatura medio ambiente anual para modificar los espesores de las capas asfálticas, es decir, de la carpeta de rodamiento y de la capa asfáltica remanente, puesto que la temperatura afecta la viscosidad del asfalto. En este esquema se muestra la aplicación de la ecuación. Es el mismo esquema que vimos al comienzo, en donde presentamos la estructura multicapa. Partiendo de la subrasante o terreno de fundación, aparece el material seleccionado como primer material sobre la subrasante, sobre el material seleccionado la subbase, sobre este la base y sobre la base la carpeta asfáltica remanente y la carpeta de rodamiento. Cada una de estas capas con su potencia o protección necesaria para cumplir con los esfuerzos y deformaciones transmitidos por las cargas vehiculares. Ahora bien, este número estructural venezolano de la subrasante, que es el mayor de todos, no es otra cosa que el aporte dado por el material seleccionado, y el aporte es su espesor por el aporte dado por las características, vamos a decir las características estructurales del material, más el espesor de la subbase por el aporte estructural de los materiales de la subbase, más el espesor de la base por el aporte de las características estructurales del material de la base, más el espesor de la capa asfáltica remanente por el aporte estructural de las características de los materiales de la capa asfáltica remanente, más el espesor de la carpeta de rodamiento por el aporte estructural de las características estructurales de los materiales de la carpeta de rodamiento. En el caso del diseño de pavimentos venezolano, el espesor de la carpeta de rodamiento está establecido como norma que debe ser igual a 5. Entonces, a 5 centímetros. Este espesor pasa a ser una constante dentro de la ecuación. Bien, si ahora analizamos el número estructural venezolano del material seleccionado, ese número estructural, que es el que da la protección o potencia a ese material, es función de lo que aporta la subbase, su espesor por su aporte estructural, más lo que aporta la base, su espesor por su aporte estructural, más lo que aporta la carpeta asfáltica remanente, su espesor por su aporte estructural, más el espesor de la carpeta de rodamiento por su aporte estructural. Igualmente, se aplica el análisis para la capa de subbase. La subbase va a necesitar o va a requerir de una protección o de una potencia que va a ser dada por la base, la capa asfáltica remanente y la carpeta de rodamiento. Cada una de estas capas, su aporte va a ser función del espesor y de las características estructurales de sus materiales. Y finalmente, el número estructural venezolano de la base, que va a ser la potencia que va a requerir la base para que ella no falle cuando las cargas pasen sobre ella, va a ser aportada por la capa asfáltica remanente y por la carpeta de rodamiento con sus espesores y aportes estructurales de los materiales. Aquí podemos observar los dos elementos fundamentales de las ecuaciones de los números estructurales venezolanos, que son los espesores y los aportes estructurales, identificados en este caso con la letra I, es decir, que es el espesor de la capa I, cualquiera que sea, y el aporte estructural de la capa de I, cualquiera que sea. Los aportes estructurales los vamos a conseguir fácilmente de gráficas, de figuras que fueron desarrolladas en base a ensayos de laboratorio y a ecuaciones matemáticas. Para poder estudiar este método, ustedes se tienen que apoyar en el material de la profesora Yoconda González, de mi persona,
conocido como tablas y gráficos para pavimento. De todos modos, yo aquí en estas diapositivas les voy a mostrar todas y cada una de esas gráficas. Para el caso del aporte estructural del material seleccionado, se va a utilizar la figura 25. Para la subbase y la base, la figura 23, que está aquí en esta diapositiva, la figura 23. En el caso de materiales naturales y para el caso de materiales estabilizados que se utilizan en algunas bases, se utilizará la figura 24. Para la capa fáltica remanente, el aporte estructural de la capa fáltica remanente, se utilizará la figura 22 y para la carpeta de rodamiento la figura 21. La forma de utilizar esta figura es muy sencilla. Se entra con el valor del CBR en las abscisas, se sube, se intersecta la curva que sea necesario interceptar y a la izquierda en las ordenadas podemos obtener el coeficiente estructural. En el caso de la figura para bases y subbases naturales, tenemos la curva A, que es para una compactación, valores de CBR para compactación dinámica, y la curva B, que son los valores de CBR para compactación estática. En el caso de ustedes en el laboratorio, ustedes utilizaron un martillo con un número determinado de golpes y por eso vamos a utilizar siempre la curva A, que es una compactación dinámica. En el caso de si se determina el CBR en campo se utiliza la aplicación del esfuerzo a través de una placa con una carga constante. Eso sería un CBR estático. Entonces, si el CBR es determinado en el laboratorio con el uso del martillo, pues eso es una compactación dinámica. La aplicación de este método es muy sencilla porque se fundamenta en las características estructurales de los materiales, en los valores de CBR de cada una de las capas, de las características de las mezclas asfálticas, tanto de su capacidad estructural como de las de los materiales asfálticos y, como ya dijimos, de la pendiente longitudinal del tramo y de las cargas equivalentes. Y la aplicación de dos fórmulas, de dos ecuaciones prácticamente, y la utilización de los gráficos. Entonces vamos a explicar el método a través del desarrollo de un ejercicio que nos piden diseñar los espesores de un pavimento, pues, haciendo uso del método venezolano para los siguientes datos, y nos dan el valor del CBR de la subrasante, el CBR del material seleccionado, el CBR de la subbase, de la base, la estabilidad Marshall de la capa asfáltica remanente en 1500 libras. Nos dicen que es una mezcla tipo 7, es decir, una mezcla abierta. Y nos dicen que el cemento asfáltico es un cemento de penetración 85%. Es un asfalto relativamente blando. Luego nos dan las características de la carpeta de rodamiento y nos dicen que la estabilidad Marshall está ubicada en 2800 libras, que es una mezcla tipo 3, es decir, una mezcla cerrada, y que el cemento asfáltico tiene una penetración 60-70. La temperatura ambiente anual es de 28 grados centígrados, la pendiente longitudinal del tramo en diseño es del 5% y las cargas iniciales de diseño, el NT' es igual a 9 por 10 a la 7, es un equivalente. Entonces lo primero que tenemos que hacer es aplicar la corrección por el factor regional por pendiente, determinar el valor de RG y, como vemos, el problema nos dice que la pendiente longitudinal del tramo es igual al 5%. Entonces tenemos que aplicar la ecuación de RG, que nos dice que es la raíz cuarta de 5, la pendiente se mete en la ecuación en forma porcentual, 5 dividido entre 3, y eso nos da un valor de 1.14. Este valor de 1.14 es el que nos va a mayorar las cargas equivalentes iniciales de diseño a un 14% por encima del valor original, es decir, que 9 por 10 a la 7 queda afectado por 1.14, teniendo ahora unas cargas de diseño de 1.03 por 10 a la 8, es el equivalente. Para calcular
ya que tenemos las cargas modificadas, entonces el siguiente paso es calcular los diferentes números estructurales para cada una de las capas que debemos proteger, haciendo uso de la ecuación que les mostré en la primera lámina de la clase, en donde el número estructural venezolano de la capa I va a ser igual a 3,2336 multiplicado por NT, es decir, las cargas modificadas por el factor regional, SNT elevado a la 10, y todo este valor elevado a la 0,094 logaritmo base 10 del CBR de la capa que estamos protegiendo menos 0,932. Todo eso dividido entre el CBR de la capa que estamos protegiendo elevado a la 0,533. Si ustedes programan esta formulita en su calculadora, pues fácilmente vamos a determinar los números estructurales. Entonces, aplicando la ecuación, tenemos que el valor de protección para la subrasante con un CBR del 3% y unas cargas de diseño de 1,03 por 10 a la 8, nos da que el número estructural venezolano de la subrasante es de 19,71. Esto es un número adimensional. La subrasante necesita ser protegida con 19,71. Ese valor, ¿quién lo va a dar? Las distintas capas que estén por encima de él, de la subrasante. Todas las capas, sus espesores por sus aportes, tienen que cumplir con ese 19,71. Puede ser cualquier valor por encima de 19,71 o puede ser un valor exactamente igual a 19,71, pero nunca puede ser menor a 19,71. Porque si es menor, la estructura va a fallar. Si es igual, el diseño está ideal. Y si es mayor, pues estamos sobrediseñando. Estamos dando más protección de la que ese material requiere para que no falle. Recuerden que la estructura de pavimento se diseña, es una estructura atípica porque se diseña para que falle al cabo de su periodo de diseño. Entonces, si ustedes dan una protección que coincida con la protección que debe tener cada una de las capas, el diseño va a durar los años que dice que tiene que durar. Ahora, si ustedes dan una protección mayor, pues esa estructura va a durar un poco más de los años que se dijo que iba a durar. Ahora, si ustedes dan una protección menor, pues esa estructura va a durar menos de los años que dijeron que iba a durar. Entonces, por eso es que debemos cumplir con ese número estructural. Que sea igual, sería lo ideal. Si es mayor, pues chévere porque no falla, pero si es menor, sabemos que va a fallar. Entonces, para proteger la subrasante necesitamos de 19,71. Para el material seleccionado con un valor de CBR de 10%, aplicando la ecuación, necesitamos de una protección o potencia de 13,82. Para la subbase con un CBR del 30%, necesitamos una protección o un número estructural de subbase de 10,30. Y para la base con un CBR de 65% necesitamos una protección de 8,53. Fíjense que esto es un chequeo que debemos hacer siempre y ver que el número estructural de la subrasante es mayor que el número estructural del material seleccionado, y este a su vez mayor al número estructural venezolano de la subbase, y este a su vez mayor que el número estructural venezolano de la base. Si esto no se cumple es porque estamos aplicando mal la ecuación, ¿ok? Porque en la medida de que nuestros materiales sean mejor, van a requerir de menor potencia o de menor protección, ¿ok? El diseño desde el punto de vista estructural se hace de abajo hacia arriba. Eso lo dijimos entre las condiciones que pusimos para el diseño. La capa inferior hacia arriba terminando en la capa de rodamiento. Entonces, en base
a los resultados de la ecuación, aquí ya tenemos el esquema de nuestra estructura de pavimento con sus distintas capas y con las protecciones o potencias que requieren cada una de esas capas. Fíjense que 1971 es lo que requiere la surrogante, 382 es lo que requiere el material seleccionado, 1030 es lo que requiere la subbase y 853 es lo que requiere la base. Comenzamos entonces determinando los aportes estructurales de cada una de esas capas. Yo les dije al comienzo que la determinación de esos aportes, en el caso de nosotros, va a ser muy sencillo, porque lo vamos a sacar de tablas, de figuras, con el uso de los CBR o de alguna propiedad del material. Existen las ecuaciones para determinar esos aportes estructurales, pero para poder hacer uso de esas ecuaciones requerimos de ensayos de laboratorio, como por ejemplo determinar el módulo de elasticidad del material o determinar la cohesión o la compresión simple de un material para poder utilizar las ecuaciones y determinar los aportes estructurales a través de las ecuaciones. Para hacer el trabajo más sencillo, esas propiedades de esos materiales se llevaron a esas figuras que les voy a mostrar a continuación y determinamos los aportes estructurales de manera directa y fácil. Entonces, en la figura 25, apoyándose ustedes en el material de tablas y gráficos, buscan la figura 25, entran con el valor del CBR del material seleccionado, que es 10%, con 10% cortan la figura, suben, cortan la gráfica y leen en las ordenadas el valor del material seleccionado, el aporte estructural del material seleccionado, igual a 0,072. Eso mismo lo vamos a hacer para la capa de base y subbase. Para estas capas tenemos dos figuras, la figura 23 y la figura 24. La figura 23 se utiliza para materiales naturales, tanto de base y subbase. Y la figura 24 se utiliza para materiales estabilizados. En el caso específico solo de bases, porque las subbases no se estabilizan. Entonces, fíjense, con el CBR de la subbase, que es el 30%, subimos y cortamos la curva A, que es compactación dinámica, y leemos el valor del aporte estructural de la subbase, que es igual a 0,105. Y con el CBR de la base, que es 65%, subimos, cortamos la curva A y leemos el aporte estructural, que es igual a 0,135. De esta figura sacamos los dos aportes, de la base y de la subbase. En la figura 24, que es solo para las bases estabilizadas con cemento, las bases pueden ser estabilizadas con otros materiales, ustedes ya lo vieron, pero en el caso específico de esta que es con cemento, pues entramos con la compresión simple, y dependiendo de la carga que se utilice, si es de 13 toneladas o de 21 toneladas, pues entramos en la curva A o en la curva B, subimos, cortamos y leemos en las ordenadas. Para hallar el aporte estructural de la carpeta asfáltica remanente y la capa de rodamiento, nos basamos en la figura 22 y en la figura 21. La figura 22 se utiliza para la capa asfáltica remanente y tenemos distintos tipos de curvas en función del tipo de mezcla. Entonces, la curva A se utiliza para concreto asfáltico densamente gradado. Estamos en la figura 22, capa asfáltica remanente. La curva B se utiliza
Para base asfáltica en caliente, base asfáltica en caliente y mezclas abiertas de concreto asfáltico. La curva C para grava emulsión y mezclas en frío densamente gradadas. Y la curva D para arena asfalto en caliente. Entonces, ¿qué tipo de mezcla tenemos nosotros para la capa asfáltica remanente? Primero tenemos una estabilidad Marshall de 1500 libras y tenemos una mezcla abierta porque es una mezcla tipo 7. Entonces, subimos con 1500 libras, cortamos la curva B y leemos que nuestra aporte estructural es de 0,285. Para la carpeta de rodamiento utilizamos la figura 21. Aquí sí hay dos curvas nada más para mezclas densas o cerradas, que es la curva A, y para mezclas abiertas, la curva B. Nosotros tenemos una mezcla cerrada con una estabilidad de 2800, entramos con la estabilidad Marshall, 2800, subimos, cortamos la curva A y en las ordenadas leemos un aporte estructural igual a 0,45. Bueno, y aquí ya tenemos entonces nuestro esquema más completo, porque tenemos los aportes estructurales de cada una de las capas y comenzamos nuestro diseño, ¿verdad? Recuerden que se comienza el diseño de abajo hacia arriba. Y la primera capa que debemos determinar el espesor es la capa del material seleccionado. Entonces tenemos que el número estructural venezolano de la subrasante es un número que va a ser mayor o igual al espesor dado por el material seleccionado por su aporte estructural más el número estructural venezolano del material seleccionado. Aquí esto se puede ver fácilmente. Esta altura o protección que requiere la subrasante va a estar dada por este número estructural y por este espesor de capa. Y continuamos con nuestro diseño. La siguiente capa a diseñar es la de subbase. Aplicando el mismo criterio anterior, sabemos que la protección del material seleccionado va a estar dado por la protección de la subbase más el espesor de la capa de base. Entonces tenemos esta ecuación, que el número estructural venezolano del material seleccionado pues va a estar dado por el aporte de todas las capas que están sobre él, de la subbase, de la base, la capa asfáltica remanente y de la carpeta de rodamiento. Pero todos estos elementos que están aquí, base y materiales asfálticos, están dados por el número estructural de la subbase. Entonces, el número estructural venezolano del material seleccionado va a ser un valor mayor o igual al dado por los espesores de la subbase más el número estructural venezolano de la subbase. Y nosotros conocemos los números estructurales porque los calculamos con la ecuación. Conocemos el aporte estructural porque lo sacamos de la tabla. Y nuestra única incógnita va a ser el espesor de la subbase. Despejamos y el valor del espesor va a ser igual a la diferencia entre los números estructurales dividido entre el aporte estructural de la subbase. O sea que va a ser igual a 13.82 menos 10.30 dividido entre 0.105. Esta ecuación nos dice que el espesor de subbase es igual a 33,85 centímetros. Es decir, este valor se aproxima a 34 centímetros desde el punto de vista de cálculo. Pero en el campo sabemos que esos 34 centímetros es muy difícil de lograr y que lo más seguro es que se coloque un espesor de 40 centímetros. Pero eso es en campo en el momento de construcción. Mientras que estemos diseñando para poder afinar los espesores, tenemos que trabajar con el inmediato superior. Entonces ya tenemos el espesor de material seleccionado y ya tenemos el espesor de la subbase. Para diseñar el espesor de la base, pues aplicamos el mismo criterio, pero utilizando los números estructurales de la subbase y de la base.
la diferencia de estos números estructurales dividido entre el aporte estructural nos va a dar el espesor de la base. Eso será igual a 10,30 menos 8,53 dividido entre 0,135. Nos dice la ecuación que el espesor de la base debe ser igual a 13,11. Pero pasa, entonces diríamos que el espesor es de 14 centímetros. Pero ¿qué pasa? Que las normas nos dicen que la base no puede ser nunca menor a 15 centímetros, por norma, cuando el tránsito es medio y alto. Y que nunca puede ser menor a 10 centímetros cuando el tránsito es bajo. Como nosotros tenemos un tránsito de 9 por 10 a la 7, este es un tránsito alto. Un tránsito medio son todos los NT' que se ubican entre 5 por 10 a la 5 hasta 1 por 10 a la 6. Y los tránsitos bajos es por debajo de 5 por 10 a la 5. ¿Ok? Entonces estamos en presencia de un tránsito alto y nuestro espesor mínimo de base debe ser igual a 15 centímetros. Así el cálculo nos haya dado 14. Debemos llevarlo a 15 por norma. Entonces ya tenemos espesor de material seleccionado, ya tenemos espesor de subbase y ya tenemos espesor de base. Solo nos queda por determinar los espesores de capa asfáltica remanente. Y aquí vamos entonces con el espesor de la capa asfáltica remanente. Estos dos espesores, carpeta de rodamiento y capa asfáltica remanente, solo dependen del número estructural venezolano de la base. Aquí no hay diferencial de números estructurales, pero tenemos algo a favor, que la norma nos fija el espesor de la carpeta de rodamiento en 5. Entonces, el número estructural de la base es función del espesor del CAR por el aporte del CAR, más el espesor del CR por el aporte del CR. Y tenemos el número estructural de la base, los aportes estructurales de ambas capas y el espesor del CR. Es decir, que nuestra única incógnita en esta ecuación es el espesor del CAR. Entonces el CAR sería, el espesor del CAR va a ser igual al número estructural venezolano de la base, que es 8,53, menos 5, que es el espesor establecido por norma de carpeta de rodamiento, multiplicado por su aporte estructural, que es 0,45, todo esto dividido entre 0,285. Esta ecuación nos está diciendo que el espesor de la capa asfáltica remanente debe ser igual a 22,04. En todas las mezclas asfálticas los espesores se redondean de 0,5 en 0,5. ¿Ok? Porque se utilizan, para la colocación de las mezclas asfálticas, se utilizan equipos que pueden lograr ese espesor de 0,5, que son las pavimentadoras. Las pavimentadoras se calibran y con la utilización de láser, ellas pueden llegar a ese nivel de precisión. Entonces establecemos que el espesor del CAR es igual de 22,04, lo llevamos a 22,5, nunca lo podemos redondear hacia abajo. Entonces ya tenemos los espesores de todas y cada una de las capas. Entonces ahora viene una serie de chequeos y de afectaciones de los diferentes espesores en función del método. Bueno, ya tenemos los distintos espesores conocidos como espesores estructurales: 5 centímetros para la carpeta de rodamiento, 22,5 para el CAR, 15 centímetros por norma para la base, 34 centímetros para la subbase y 82 para el material seleccionado. Entonces se comienza de arriba hacia abajo a hacer los chequeos. El primer chequeo es el chequeo por fatiga. Se compara el espesor de mezcla asfáltica estructural afectado por el factor regional por temperatura con el espesor de mezcla asfáltica por fatiga. Entonces, el espesor de asfáltico estructural es la sumatoria de 22,5 más 5 es igual a 27,5. Recuerden este número. 27,5 es el espesor estructural de mezcla asfáltica. Ahí están sumadas las dos capas.
la capa fáltica remanente y la carpeta de rodamiento. Para hacer el chequeo por fatiga, nos vamos a basar en las figuras 26 y en la figura 27. La figura 26, ¿cuándo vamos a usar la figura 26 o cuándo vamos a usar la figura 27? Va a depender de las características de la mezcla que está en contacto sobre la superficie no tratada. En este caso, la superficie no tratada es la base. ¿Y cuál es la capa que está sobre la base? La capa fáltica remanente. Entonces, dependiendo de las características del CAR, vamos a entrar en la figura 26 o en la figura 27. La figura 26 se usa para mezclas cerradas, desde la tipo 1 a la tipo 5 o todas las mezclas superpay. Y la figura 27 se utiliza para mezclas abiertas, desde la tipo 6 hasta la tipo 10. En este ejemplo, nuestro CAR es una mezcla abierta porque es una mezcla tipo 7. Entonces tenemos que hacer uso de la figura 27. En esta figura se va a entrar con el CBR de la subrasante. En el caso de que haya material seleccionado, tenemos que ver si se puede usar el CBR del material seleccionado. Pero vamos a explicar el caso en general, cuando no hay material seleccionado y se entra con el CBR de la subrasante. Entonces, en el caso nuestro, el CBR de la subrasante es del 3%, se busca la curva correspondiente a NT', o sea, al tránsito original sin ser afectado por el factor regional, que en nuestro caso es 9 por 10 a la 7. Entonces subimos con el 3% de la subrasante, subimos hasta la curva de 9 por 10 a la 7, que es casi la curva de 10 a la 8. Aquí tenemos 10 a la 4, 10 a la 5, 10 a la 6, 10 a la 7 y 10 a la 8. Es casi llegando a la curva de 10 a la 8 y leemos. Y nos dicen que el espesor debe ser igual a 34. ¿Ok? Si entramos con el CBR de la subrasante. Eso es cuando no hay material seleccionado, que no es nuestro caso, porque en nuestro caso hay material seleccionado. Entonces, como en nuestro ejemplo hay material seleccionado, pueden darse dos casos. Cuando hay material seleccionado y el espesor a colocar de material seleccionado es igual al espesor que nos dio estructural de material seleccionado, igual o mayor, si lo que colocamos es mayor o igual a lo que calculamos, entonces en la figura se entra con el valor del CBR del material seleccionado. En el caso 2, que hay material seleccionado, pero el espesor que se coloca es menor al espesor calculado, entonces tenemos que entrar con un valor de CBR equivalente. ¿Cómo calculamos este valor de CBR equivalente? Tiene que ser un valor equivalente, un CBR equivalente, porque no es el valor del CBR de la subrasante, pero tampoco es el valor del material seleccionado, porque estamos colocando un espesor menor de material seleccionado. Entonces buscamos un valor de CBR que no sea tan bajo como el del terreno de fundación, pero tampoco sea tan alto como el valor del material seleccionado, puesto que estamos dando un espesor menor. Entonces ese valor de CBR equivalente es igual al valor de la subrasante, el CBR de la subrasante, más el diferencial entre ambos CBR multiplicado por el espesor del material seleccionado a colocar sobre el espesor del material seleccionado que nos dio por cálculo elevado a la 3. Entonces fíjense, en nuestro ejemplo no nos dan condiciones del material seleccionado, nos dicen diseñen la estructura y no nos dicen más nada. Cuando eso es así, los espesores que nos están dando
y haciéndole los chequeos correspondientes, esos son los espesores que vamos a colocar. Que ese es nuestro caso, no nos están condicionando. Entonces, estamos en el caso 1, en donde tenemos valor de CBR de material seleccionado y vamos a colocar el espesor que nos está dando estructural. Entonces entramos en la figura 27 con el valor del CBR del material seleccionado. Entonces, como es un valor de 10% el CBR, las cargas equivalentes son de 9 por 10 a la 7, entonces entramos con 10%, cortamos la curva y nos da que ese espesor es de 19. ¿Ustedes recuerdan el número que les dije que memorizaran? Bueno, resulta que el espesor de mezcla asfáltica estructural es mayor al espesor por fatiga. Entonces, el espesor que vamos a colocar en nuestro diseño final es el espesor por fatiga. Si hubiese sido el caso contrario, en donde el espesor por fatiga da mayor que el espesor estructural, pues debemos colocar el espesor por fatiga. Es decir, nuestro diseño está gobernado por el espesor por fatiga. En el caso de nuestro ejercicio, nos está sucediendo que quien está gobernando el diseño es el espesor estructural. Bien, como ya sabemos que nuestro diseño está gobernado por el espesor estructural, entonces tenemos que ajustar ese espesor por el factor regional por temperatura. Eso lo mencionamos adelante en las primeras láminas, pero no lo habíamos precisado. Este es un factor que toma en cuenta el comportamiento del material asfáltico, que sabemos que el material asfáltico es un material termoplástico, es decir, cambia su viscosidad con la temperatura. Entonces nosotros aceptamos el espesor de mezcla asfáltica por el factor regional por temperatura para tomar en cuenta esa condición del material asfáltico. Entonces, con la temperatura medio ambiente anual y las características de penetración del cemento asfáltico, entramos en la figura 28. Bueno, resumiendo un poco lo que hemos hecho hasta el momento, calculamos todos nuestros espesores estructurales, chequeamos el factor por fatiga, comparamos ambos espesores de mezcla asfáltica por fatiga y mezcla asfáltica por estructural. El mayor de los dos, ese es el que gobierna el diseño. Si es el estructural debe ser afectado por el factor regional por temperatura, y en nuestro caso, como las dos mezclas eran distintas, de asfaltos de penetración distinta, pues entonces fue afectado por dos factores. Ahora, ya ajustada toda la mezcla asfáltica, entonces comenzamos a ajustar los espesores de las distintas capas en función a los cálculos que ya hemos hecho. Entonces comenzamos con el número estructural venezolano de la base. ¿Quién aporta el número estructural de la base? La capa asfáltica remanente y la capa de rodamiento. Entonces, ya los valores ajustados los multiplicamos por sus aportes estructurales y nos da que el nuevo número estructural venezolano de la base es 8.66, lo chequeamos con el original, que es 8.53, y esto está aprobado. Lo que estamos colocando es mayor a lo que se está requiriendo. ¿Por qué se usa 22,5 de espesor de carpeta de rodamiento y no 28.5, que fue el valor que nos dio cuando lo afectamos por el factor regional? Si este realmente es el espesor que vamos a colocar, porque lo que vamos a colocar es 28,5, no 22,5. Porque desde el punto de vista estructural, el espesor por temperatura se comporta como un espesor de 22,5. Porque como tenemos una temperatura tan alta de 28 grados centígrados, el material asfáltico se vuelve menos viscoso, se vuelve un material más fluido. Entonces, esos 28,5 centímetros que vamos a colocar realmente de mezcla asfáltica, desde el punto de vista estructural, se va a comportar como si tuviésemos 22,5. Y por eso es que utilizamos para el chequeo
el checkout del número estructural, utilizamos 22,5 y no 28,5. Espero que hayan entendido la razón, ¿ok? Entonces, como es mayor lo que vamos a colocar respecto a lo que se requiere, esto está cumpliendo. Entonces, nuestro nuevo número estructural es de 8,66. Y ese es el valor que vamos a utilizar para calcular el siguiente número estructural, que es el de la subbase. El de la subbase está dado por el número estructural prima de la base, el nuevo, multiplicado por el espesor de base por su aporte. Y nos está dando que ese valor debe ser por lo menos de 10,30, que es el original. Entonces, despejo nuevamente el espesor de base y me da que el espesor que yo requiero colocar es de 12,15. Pero sabemos que este espesor es menor al mínimo requerido. Entonces, volvemos a colocar 15 centímetros de espesor mínimo de base. Y volvemos a calcular nuestro número prima estructural de subbase, con ese espesor de 15 centímetros ya definido y con el nuevo valor del número estructural venezolano prima de base. Y nos da un valor de 10,69. 10,69 es mayor a 10,30. Esto está ok, está bien. Estamos colocando una protección o una potencia mayor a la potencia requerida para que la estructura no falle. Ahora hacemos el chequeo del material seleccionado. Sabemos que el material seleccionado, el número estructural del material seleccionado está dado por el nuevo número estructural de la subbase más el espesor de la subbase por su aporte estructural. Y recalculamos el espesor de la subbase. Resulta que nos está dando que el nuevo espesor de la subbase es igual a 30 centímetros. O sea, 29,81 se lo llevamos a 30 centímetros. ¿Ok? Ya este es un nuevo espesor ajustado en función a todos los cambios que hemos hecho por los distintos. Ya tenemos recalculado el espesor de la subbase, que nos dio 30 centímetros. Y entonces volvemos a calcular nuestro número estructural prima del material seleccionado en función a los nuevos espesores. Este número estructural prima del material seleccionado será igual al número estructural prima de la subbase, que es 10,69, más el nuevo espesor de subbase, que es 30, multiplicado por su aporte estructural de 0,105. Esto nos va a dar un valor de 13,84, que es mayor a lo requerido estructuralmente, que es un valor de 13,82. O sea que nuestro diseño está cumpliendo con lo requerido. Calculado el número estructural prima del material seleccionado igual a 13,84, recalculamos el espesor de material seleccionado, que va a ser igual al diferencial del número estructural venezolano de la subrasante menos el prima del material seleccionado dividido entre el aporte estructural. Esto nos da que el nuevo espesor de material seleccionado es igual a 81,81, o sea, 82 centímetros. Recalculamos el número estructural de la subrasante, que estará dado por el número estructural prima del material seleccionado más el espesor de material seleccionado por su aporte, y esto nos da un valor de 19,72. 19,72 es lo que estamos colocando, es mayor a 19,71, que es lo requerido desde el punto estructural. Esta estructura de pavimento no falla. Ahora en esta lámina tenemos ya el resumen de todo lo que hicimos hasta el momento, un resumen muy visual en donde se aprecia claramente todo lo que hicimos de abajo hacia arriba en el lado derecho y todo lo que quedó finalmente, que hicimos con todos los ajustes. Pero vamos a hacer una pequeña variante de este problema. Vamos a diseñar el pavimento anterior, pero considerando un espesor de material seleccionado de 50 centímetros. Es decir, un espesor menor al espesor que nos dio por cálculo. ¿Por qué puede suceder esto? Bueno, esto puede suceder
por varias razones, pero una de las más comunes es que no haya material suficiente de material seleccionado para colocar los 82 centímetros. El préstamo que se ubicó pues no tiene suficiente material y se pueden colocar solamente 50 centímetros. Entonces, ¿qué haríamos en este caso? Siempre que se plantee un rediseño, no se vuelve a comenzar desde cero el diseño, sino que se comienza de arriba hacia abajo. Se comienza con los números estructurales originales y se hacen los cambios en los ajustes, o sea, cuando ya vamos de arriba hacia abajo, ¿ok? Todo el desarrollo del ejercicio es igual hasta cuando se llega al chequeo por fatiga, porque en la fatiga es cuando se considera si hay material seleccionado o no hay material seleccionado, y en el caso de que sí haya, pues sí, se va a colocar el espesor que es o se va a colocar un espesor menor. Entonces estamos en el caso 2, en el caso B, en donde hay material seleccionado y se va a colocar un espesor menor. Entonces tenemos que hacer uso de esa ecuación de CBR equivalente, en donde yo les decía a ustedes que no es el CBR de la subrasante, pero tampoco es el CBR del material seleccionado, sino que es un valor intermedio. Entonces, como lo que vamos a colocar es 50 centímetros y lo que tenemos de cálculo son 82 centímetros, pues entonces nos va a dar, sustituyendo los valores, nos da que el CBR equivalente es de 4,6. Con este valor de 4,6 vamos a entrar ahora a la figura para chequeo de fatiga y nos dice que el espesor, a la figura 27, ¿verdad? Entramos con 4,6 y el NT', que es igual a 9 por 10 a la 7, nos da que el espesor de fatiga es de 28 centímetros. Fatiga de toda la mezcla fáltica. Pero ¿cuál era el espesor original de la mezcla fáltica? 27,5. Resulta que 28 es mayor que 27,5. Entonces este diseño está siendo gobernado por la fatiga. Ese va a ser el espesor que vamos a colocar de mezcla fáltica. Fíjense, aquí tenemos la gráfica 27, la figura 27, entramos con 4,6, cortamos el NT', que es 9 por 10 a la 7, y leemos 28 centímetros. Entonces, el espesor por fatiga, si es el que está gobernando, ¿este espesor lo vamos a afectar por el RTA? No, porque el espesor que se afecta por el RTA es el espesor estructural. Entonces 28 centímetros los vamos a colocar tal cual, 5 centímetros para carpeta de rodamiento y 23 centímetros para capa fáltica remanente. Entonces calculamos nuestro nuevo número estructural prima de base en función a estos nuevos espesores y nos da que es 8,61 mayor al requerido, que es 8,53. Este diseño está OK. Recalculamos la base como lo hicimos en el ejercicio anterior, sustituyendo valores en función del número estructural venezolano prima de la base, y nos da que requerimos ahora de una base de 11 centímetros, pero sabemos que no podemos colocar menos de 15 y vuelve a ser el espesor de la base igual a 15. Recalculamos el espesor de la subbase en función al nuevo número estructural venezolano de la base y nos da que el número estructural venezolano prima de la subbase es igual a 10,84, que es mayor a 10,30, que es el requerido. Este diseño está OK. Vamos entonces ahora a recalcular el espesor de la subbase en función del número estructural venezolano prima de la subbase. Sustituimos en la ecuación y nos da ahora un espesor de subbase de 28,38, es decir, de 29 centímetros. Prima de subbase. Recalculado el espesor de la subbase, lo sustituimos en la ecuación en función del número estructural venezolano primo de la subbase
y nos da que el número estructural prima del material seleccionado es de 13,89. Esto es mayor, el que estamos colocando 13,89 mayor al requerido de 13,82. Este diseño está OK. Y finalmente chequeamos el número estructural venezolano de la subrasante con el nuevo espesor de material seleccionado y nos da que ya lo sabemos, que nos lo está poniendo como condicionante del ejercicio, que es de 50 centímetros. Lo sustituimos en la ecuación y nos da que el número estructural prima de subrasante es igual a 17,49. Esto es menor a 19,71, lo que quiere decir que la estructura no está fallando. Entonces, ¿qué hacemos? 17,49 es menor a 19,71. Alguien tiene que absorber ese diferencial que no estamos colocando de material seleccionado. ¿Quién lo puede absorber? Lo puede absorber cualquier capa por encima. La subbase, la base o la mezcla fáltica. Pero ¿qué pasa si lo absorbe la mezcla fáltica? Pues es la capa más cara, la capa más costosa. Si lo absorbe la base, también es un material caro, más caro que la subbase. Entonces estamos sustituyendo un material que es más barato, porque el material seleccionado es un material de calidad inferior a cualquiera de las capas que están por encima de él. Si estamos quitando de ese material, lo más lógico que la capa que absorba ese diferencial de espesor que estamos quitando sea la capa inmediatamente superior, es decir, la capa de material de la capa de subbase. Ahora, si nos ponen como condición que sea una capa en específico, pues tiene que ser esa capa, porque nos lo ponen como condición. ¿Por qué pueden poner esa condición? Bueno, porque hay muchísimo material de ese, o es el material que está más cerca y entonces el transporte nos cuesta más barato, qué sé yo, ¿ok? Entonces, en este caso, donde no hay condicionante, lo más lógico es que la capa inmediata superior sea quien absorba ese diferencial. Entonces nos quedaría que el número estructural de la subrasante, que es el que debemos cumplir, es igual al espesor de material seleccionado por su aporte, que lo conocemos, nos están imponiendo que sea 50 centímetros, más el espesor de subbase, que ahora va a ser para nosotros desconocido, ¿verdad? Porque él es el que va a absorber el diferencial del material seleccionado, más el número estructural venezolano prima de la subbase, que es conocido, que ya viene con todos los chequeos de arriba hacia abajo. Entonces, de esta ecuación despejamos el espesor de subbase y tenemos que el nuevo espesor de subbase es de 50,19 centímetros, o sea, 51 centímetros. Con este nuevo espesor volvemos nuevamente a la ecuación, chequeamos el número estructural venezolano del material seleccionado, que nos está dando 16,20, esto es mucho mayor a 13,82, porque claro, estamos colocando mucho más espesor del que se requiere del material seleccionado, que habíamos dicho que incluso había bajado. Estamos colocando ahora 51 centímetros de subbase, cuando requeríamos era de 29. Entonces nos está dando un número estructural mucho mayor, pero esta diferencia que está dando entre estos dos números estructurales va a ser absorbida por el espesor escaso de material seleccionado que estamos colocando. Entonces chequeamos ahora el número estructural de la subrasante, que va a ser igual al espesor de material seleccionado impuesto más el número estructural prima de material seleccionado, y nos está dando que es 19,80. Esto es mayor a 19,71. Este diseño está OK, no está fallando, para un espesor de material seleccionado igual a 50. Y en este esquema tenemos el resumen de este ejercicio, de esta variante de este ejercicio, en donde del lado derecho tenemos todas nuestras condiciones iniciales de diseño iguales a las del ejercicio anterior. 15, 19,71 para unos espesores de 82, 34, 15, 22,5 y 5.
Y del lado izquierdo tenemos nuestro diseño final para 5 centímetros de CR, 23 de CAR, 15 de base, 51 de subbase y 50 de material seleccionado. Pueden ver, contrastar el lado derecho con el lado izquierdo y ver la diferencia importante en el diseño, y ambos diseños son igual de válidos porque ninguno de los diseños falla la estructura. Bueno, y aquí les estoy dejando dos ejercicios adicionales porque considero que con los ejercicios que hicimos está bien explicado el método. Lo que yo les hago aquí, les planteo aquí, son unas variantes para que ustedes se ejerciten más en el método y puedan tener dominio total del procedimiento. En el ejercicio 3 les pido en base al diseño 2, ¿verdad? En donde hay un espesor menor de material seleccionado, me dicen que cuando se construyó se colocaron los espesores correspondientes a todas las capas, a excepción de la capa asfáltica remanente, que se colocaron solo 15 centímetros en lugar de 23. ¿Ok? Se colocó un espesor menor. Entonces, A, determine el número de años que va a durar este pavimento, y B, y el número de años que duraría ese pavimento si se hubieran colocado el espesor correcto de CAR. O sea, cuánto va a durar si tiene 15 centímetros y cuánto va a durar si tuviera 23 centímetros de CAR, teniendo en cuenta que las cargas equivalentes de diseño para el primer año del periodo son de 1.425.000, es equivalente, y una tasa de crecimiento del 7%. Y el ejercicio 4, el ejercicio 3 es de pensar un poquito y jugar un poquito con las ecuaciones, ¿ok? El ejercicio 4 nos dice, diseñe un pavimento para los siguientes datos. Nos dan todas las características de los materiales granulares, las características de las mezclas asfálticas. Las mezclas asfálticas son las dos cerradas con el mismo tipo de cemento asfáltico, una temperatura de 28 y un tránsito bastante pesado. Hacerlo igualitico como lo hicimos en el ejercicio 1, pero en la parte B nos dice rediseña el pavimento colocando solo el 50% del espesor de la subbase. Aquí nos están limitando en la subbase, no el material seleccionado. Y la parte C nos dice determine los factores de conversión de material de subbase en base para este ejercicio y el factor de conversión del material seleccionado a subbase del ejercicio 2. Entonces, bueno, dos ejercicios que complementan a todo lo visto hasta ahora y que les va a ayudar a ustedes a tener mayor destreza en el manejo del método venezolano. Bueno, muchísimas gracias. Espero cualquier duda por este mismo canal.